¿Verdad? ¿Qué podemos recordar de la clase pasada? ¿Quién me puede dar un concepto general de lo que hemos visto? Dice que era la asepsia, ¿qué era la asepsia? Asepsia de las medidas que tomaban para mantener el quirófano libre de microorganismos, patógenos, y la antisepsia, que era los materiales que se usaban para realizar este procedimiento. ¿Qué relación tendría con la esterilización y desinfección? ¿Es lo mismo? Bien. Esterilización. Todavía está diciendo, a ver, le echó la torta de comer, le echó la torta de comer. No, mi torta. ¿Qué relación tendría? Lo ha dicho la asepsia y licencia con esterilización y desinfección. Pero, cachito, la mierda, no sé. ¿Cualquiera? No. ¿Qué onda con eso? A ver. Eso es unas técnicas utilizadas. ¿Qué pasa con la esterilización? O sea, podemos separar la asepsia y licencia. Son los alumnos del grupo 1A o la desinfección y la esterilización, que si no son del grupo B. No son activables si quieren. ¿Lo ven? Porque hasta ahora el otro grupo se está sacando la infundia. Lejos. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con eso? Yo no me puedo quedar con el grupo 1 solamente, tengo que recibir a ustedes también, o viceversa. Entonces, ¿qué pasa con la asepsia, la desinfección y la esterilización? ¿Qué dice Madeleine? La esterilización y desinfección, ¿verdad? La esterilización sería algo más complejo para que no sea esto lo que... O sea, es más fácil esterilizar que hacer una asepsia y antisepsia. Sí, es más complejo. ¿Qué dice? Son conceptos generales de ambas. Bien. ¿Y qué pasa con esos? Lo aplicamos a los cuatro. O sea, ¿qué rol va a tener con la asepsia y antisepsia? Claro, pero eso es lo bonito, eso es lo teórico. Yo quiero que sus cabezas piensen y me respondan cómo metemos los cuatro en un mismo concepto. Si no, más fácil para mí hubiera sido dar la clase de asepsia, antisepsia y lo subsiguiente desinfección y esterilización. ¿Qué dices, Jimena? Todos son un conjunto de medidas, todos. Funciona la una sin la otra. ¿Qué hay? No sería un conjunto de medidas en las que se libraría de microorganismos tanto... Ya me lo han dicho, lo primero que han dicho ha sido eso. Yo sé. Entonces quiero que sus cabezas piensen y me digan cómo lo aplicamos. A mí sí lo ha dicho, pero no he haber el libro. Si voy a limpiar esta habitación, dividimos para limpiarla, ¿verdad? Quiero tener algo lógico y algo concreto. ¿Qué tenemos que hacer? Uno limpia en el piso, otro los bancos, otro una mesa y el resto todo colgante, ¿verdad? Esa es la preparación que tenemos que tener sobre todo bien. Y de ahí, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, tengo que ir dando los procedimientos. ¿Sí? Entonces, si pongo un ejemplo, ¿cómo me explicarían que si viene un señor y le dice, doctora Daniela,
estudios que tienen que hacer y decide obviamente operar. ¿Cómo me va a aplicar todas estas situaciones en la asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización para tratar a ese enfermo? De eso se trata. ¿Cómo vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo dentro de un paciente quirúrgico y menor? Y no va a necesitar ni ser cirujano usted para poder sacar ninguna. Claro, de repente se va a venir, no sé, donde quiera, y si quiere hacerse unos manitos, hace sus procedimientos normales. Sin gritar, vamos a Pampa, vino vino. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Pobre delivery. Tiene su cuñada. Sí, peludo, pelo grande, 10 centímetros. Achicar que este brazo se reduzca a esto, ¿verdad? ¿Por qué lo reduzco? Porque hago que mi zona a operar o a dañar sea lo más cerca de la lesión posible para tener lo más limpio posible. Pero no me sirve abrir la zona en algo tan pequeño si voy a tratar el centro, porque todo esto es factible de contaminación. Como decía Daniela, también pensar, no solamente referirnos, todavía no les voy a exigir que digan pasos de técnica, eso lo vamos a desarrollar. La asepsia y la antisepsia está basada, la asepsia, como decía bien su compañera, es en las normas, todo lo que son los procedimientos que van a garantizar que esa zona esté limpia. La asepsia la vamos a proporcionar lavándome las manos yo, asegurándome que el instrumental esté estéril, esté limpio y esterilizado, que todo lo que utiliza alrededor del enfermo esté limpio y esterilizado. Y la antisepsia va a ser lo que voy a pintar. Previamente voy a pintar y después va a venir la asepsia y los cambios. ¿Sí? Bien, y ahora ¿qué más? ¿Todo eso es suficiente para que un enfermo esté con menor riesgo de infección? Antes del procedimiento. Si usted quiere que la vaca no se salga, cierre la tranquera. Primero no espere que se haya salido y ponga la tranquera, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué hacemos antes? ¿Qué se hace antes? Ese señor de libre, ¿dónde lo vamos a operar? En una sala de operaciones, ¿verdad? Mínimas aunque sea. Y esa sala de operaciones, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué tiene que haber? Ya está el campo estéril. ¿Podría ser una iluminación correcta para ver? Bueno, le regalo, obviamente con iluminación. ¿Qué más? Usted puede tener la mejor luz, pero si no hace lo que le digo, o lo que le estoy preguntando, tiene que estar desinfectado. desinfectar, un ambiente limpio. Y ahí vamos a entrar en los temas desinfectantes. No solamente de herida, no solamente los enfermos en la piel, pero a los pacientes todo. Tenemos que desinfectar el piso de nuestra unidad que vamos a destinar como quirófano, ¿verdad? Tenemos que desinfectar la ropa. La ropa, ustedes creen que se desinfecta con spray o con lisofor. No, necesitamos ahí máquinas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque es un volumen mucho más grande. El instrumental que voy a utilizar se necesita desinfectar. Y ahí entra la esterilización y la desinfección.
cierran a todo. O sea, fíjense, si ponemos un orden, nuestra literatura nos dice asepsia, disepsia, desinfección y esterilización. Cuando las cosas por ahí son invertidas, si voy a poner un campo, primero hago la asepsia y después pongo todos los campos. Pero antes de llegar a esos campos han tenido que pasar por la sala de esterilización y la central de esterilización. O sea, para que ustedes vean que esto es un complejo, es todo. La señora que limpia el piso tenía que pasar la lavandina por los pisos para que ese quirófano esté desinfectado. Si han quedado contaminado, tiene que tirar la lavandina en el piso 40 minutos para que los gérmenes se reduzcan en su crecimiento y expresión. ¿Sí? Entonces, todo son normas que generan la posibilidad de que cuál es el fundamento básico de este tema. Pero voy a poner en el examen. ¿Cuál es? La luz. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Para evitar que el paciente se contamine con el germen y De la contaminación. Contaminante es algo mínimo. Una contaminación se te va con mucho. Con los peritos hermanos. A un ciclo normal, Bolívar. ¿Cuál es el fundamento de todos estos pasos, de todas estas técnicas? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que da? Prevenir las infecciones. Enfermedades infecciosas son otras cosas. Las enfermedades infecciosas son agentes que han introducido en tu cuerpo. Nosotros, al abordar o agredir el cuerpo, estamos generando una acción. Una acción que es evitar que ese sitio se infecte. Si se genera una infección, obviamente viene la infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Bien. Entonces, para eso, fíjense, se dividen tres situaciones básicas para aplicar nuestras medidas y empezar a meterlos dentro de la aplicabilidad que viene en esto. En el primer operatorio significa antes de cortar, antes de hacer una acción, antes de agredir. Entonces, ¿qué hacemos? El uso de antisépticos para limpiar la piel del paciente, obviamente la piel del equipo quirúrgico que se puede intervenir. Si hablamos del cuidado de las heridas, hablamos del uso de los antisépticos correctos, ¿sí? Para prevenir la infección de esas heridas que estamos generando nosotros o estamos tratando nosotros si es que el paciente ya viene con un herida. ¿Qué antisépticos conocen así? No les estoy pidiendo fórmula química, nombre comercial, nada, sino que conocen, ¿qué se han aplicado ustedes? ¿Qué? ¿Qué es el sólido? Es un líquido color marrón para limpiar la herida. Biopovidona. Va a ser ese ácido como otro. Claro, el nombre comercial nos confunde. Creo que vamos a ver si viene algo de otro país, más todavía. Si es el líquido que está en la herida y Como una espuma. No se la oxigenada. Ni siquiera tener una reacción enzimática por ahí de repente, porque ese puede ser que no sea un antiséptico, solamente sea un agente de limpieza. Si bota espuma, es muy raro que sea un antiséptico. lo uso más de todo en las heridas. Para limpiarlas, pero no para curarlas. Otros, el alcohol. ¿Es bueno el antiséptico el alcohol? Alcohol etílico. ¿Cuánto tiene el alcohol etílico? No, no es. El O sea, porcentaje de puede desinfectar, concentración. pero a su vez mata igual las células. Por eso no tienes que echarle las heridas. Las quemas secas. Es destilado. ¿Usa usted alcohol etílico para las heridas? Anestésico, pre-lavado podría ser, pero está bien. ¿Es bueno el antiséptico el alcohol? Nos pregunto nuevamente. ¿Sí? O sea, los ramos, usted se corta, David se cortó, pelando papa, ching, a la mierda, claro, alcohol. Listo. Que sea bien para usar sin dolor, no, pero yo creo que. No, el dolor es al menos, la finalidad es el medio, el fin. ¿Qué hace el alcohol? ¿Cómo mata a los gérmenes? Los quemas. ¿Cómo matan a los gérmenes los antisépticos? Yo no sé ¿Sabe? si el alcohol no deshidrata.
seca. Y si lo seca, ¿qué nos hace? Nos fija. Entonces, si una herida no está limpia, si mi mano no está limpia, en vez de llevar a hacer una acción antiséptica, yo lo que estoy haciendo es estoy pegando los gérmenes a esa herida. Entonces, si tiene ese tipo de uso, el alcohol no es considerado un buen antiséptico. ¿Sí? Por más que sea al 70, al 92 o al 97. ¿Sí? Entonces, aparte del alcohol, busquemos qué otro antiséptico conocen. ¿Qué? El mercurio no es un antiséptico como tal, es solamente una solución que tiene ciertos. ¿Cómo creen que actúa un antiséptico? ¿Cómo mata esto a los bichos? No les estoy pidiendo pues, definiciones de bacterias que lo han llevado. Están llevando, ¿verdad? Bacteria. No rompes su capa líquida, Algunos sí, pero ¿y cómo acciona? ¿Cómo es la acción de estos? Es como la definición de Daniel hace un ratito. ¿Cómo hacen los antisépticos, las soluciones para matar a los gérmenes? Encuentra los piolos, pones alcohol y ladrillo picado que se matan pedradas. ¿Cómo es? ¿Cómo creen? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué hace un antiséptico para limpiar y para reducir la cantidad de gérmenes? Porque se trata que los tienen que matar, los tienen que destruir. ¿Cómo se destruyen mis células? Trabajo práctico. Explíqueme cómo hace un agente para reducir el oxígeno. El alcohol no reduce el oxígeno. Explíqueme cómo. Entonces, ¿cómo hago para que, digamos, si yo tengo una herida, imagínense, para preguntar y pensar, tiene que imaginarse, tengo una herida aquí, me pongo alcohol. Pero ¿cómo hago para que esto se quede sin oxígeno? Imagínense si ese proceso, ese componente, ese líquido, tiene que ser un líquido, quitaría el oxígeno a esas bacterias, no solo quitaría el oxígeno a su tejido. Tendría que poner una sopapa, digamos, para que quite el margen de acción y le quede no oxígeno en ese nivel. Entonces, medicina es pensar así, medicina es imaginarse hasta encontrar la respuesta con conocimiento o no. Algo que te conduzca a preguntarte para decir por qué. Entonces, mi pregunta es en cualquier día, ¿cómo hace un antiséptico para matar a los bichos? Mañana David decía, pues mata su estructura lipídica. Y los que no son líquido dependientes, pero también lo saben, ¿qué hacemos? Tal vez sí, de proteína. Tal vez detenga la síntesis de proteína. Detiene la síntesis de proteínas. Si ya no hay oxígeno. ¿Cómo hacen eso para detener la síntesis de proteínas? Si esperamos que detenga la síntesis de proteínas, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que ese bicho se muera? Pues, echamos el antiséptico hoy y operamos mañana. Cuando has visto cuánto tiempo se espera para hacer el corte, nada. Quitar acción entre todos o 3 minutos, que es el tiempo estándar, más o menos, por la concentración del antiséptico. Si yo tengo una cucaracha en el piso, ¿cómo la mato? Pisotón, ¿verdad? ¿Y qué hace el pisotón? La aplasta. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con la cucaracha?
tienen esa misma acción en los gérmenes. Ingresan por su membrana celular y lo que buscan es que se rellenen, que se rompan, exploten. ¿Sí? Por eso las concentraciones que absorbe la piel son suficientes para que esos gérmenes se produzcan ese destrozo. ¿Sí? Por eso es que cada antiséptico tiene un tiempo de acción. Y después tenemos que ver las personas que cuidan las heridas, que nos vamos a convertir nosotros también en un determinado momento, que vamos a estar en contacto con el paciente, el uso adecuado que va a tener esas sustancias para evitar la infección, que es un antiséptico. Son sustancias químicas que van a eliminar y destruir los microorganismos sobre el tejido vivo, reduciendo la contaminación y la infección o la sepsis, que es el grado máximo de infección en esta zona. Ahí está. El alcohol etílico o isopropílico, ¿sí? Que muchas tienen acción sobre todo para los virus. Algunos somos la clorexidina, que es otro ejemplo, y la povidona iodada. La del agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, también. Solamente que el agua oxigenada se usa mucho más en gérmenes gram negativos, que son capaces de sobrevivir sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, estos son los antisépticos que vamos a usar. No solamente para los sitios quirúrgicos, sino para nuestras manos. Pueden usarse en combinación de algunos de ellos. Si podemos usar los cuatro, no, porque en el usar también está el desgaste de nuestra piel, como hemos dicho. Entonces, estos antisépticos lo que producen es una acción que generalmente hace que la bacteria se enlice o reviente. El alcohol, nosotros usamos el alcohol en concentraciones del 70 y el 75%, por eso algunas veces van a escuchar que dicen el alcohol medicinal. No es el alcohol ni etílico ni metílico, ni el alcohol que hemos usado durante un tiempo de COVID, que era el 97%. Independientemente de la concentración del alcohol, el alcohol lo que hace, por la diferencia entre el 75 y el 95, es que la concentración no va a generar la variabilidad. No es más bueno del 90 ni es menos bueno del 75, sino que el uso del 75 es suficiente para generar su efecto antiséptico. ¿Qué sucede con el alcohol del 75? La concentración del 75 es menos agresiva para los tejidos. Ustedes se han puesto a pensar, ¿alguna vez han tratado de prender un fosforito de alcohol de 75? Casi no es inflamable. Entonces, imagínense si yo usara un alcohol al 92 o al 97, que viene en mezclas y pinto la piel, utilizo un electrobisturí, la piel se puede llegar a prender, porque es la combustión. Entonces, la dilución de este alcohol hace que a partir del 75, y está comprobado, sea suficiente para esa acción. ¿Sí? Entonces, es antiséptico y desinfectante. ¿Sí? Cuando se usa, mayormente antes del procedimiento, se puede usar y combinar en el lavado de manos. Es el que se usa el antiséptico por excelencia para las inyecciones, para el colocado de inyecciones, para el colocado de bebidas, etc. ¿Sí? Los efectos adversos son irritantes, mayormente no generan alergias, pero de acuerdo al tejido pueden producir demasiada irritación. Uno de los antisépticos más completos, por lo menos en el ámbito quirúrgico, con el cual se ha desarrollado esta combinación y se ha bajado el índice infeccioso, es dependiente del humano, es esta. Es la combinación de clorexidina con alcohol. Este antiséptico tiene la particularidad, que se usa mucho en el campo quirúrgico, lo que pasa es que es muy caro, es que no necesita un lavado de manos así tan exhaustivo como el que estamos hablando, tiene una capacidad de desinfección muy alta. Y otra cosa, no necesita que nos sequemos con la toallita en quirófano. Puedes usar una toalla de papel no estéril en tu mano y aplicarte después el antiséptico y te va a generar un efecto de protección de más del 90%. Este también viene para pintar el sitio quirúrgico, como lo que ven aquí arriba, con esta esponjita, ya viene
limita el error humano en el lavado de manos, que eso es muy bueno. La povidona ayudada, que es nuestro antiséptico por excelencia, que es el que más usamos no solamente por la economía, sino porque es muy fácil de conseguir, es fácil de diluir. Es el que usamos nosotros, ese que tiene una acción intermedia, es el más común también. Es antiséptico y desinfectante, imagínense, puede matar los hongos, las bacterias, virus, algunas pseudomonas, que es una de las bacterias más complejas en cuanto a la sepsia y antisepsia. ¿Sí? Podemos usarlo sobre piel sana, como cuando hacemos una herida quirúrgica previamente, y sobre piel contaminada. Ahora, de acuerdo a la concentración, hay efectos adversos como toda sustancia. En los niños a veces el yodo se absorbe y genera ciertos trastornos, pero son mínimos en relación a la respuesta que tiene este antiséptico. ¿Qué son los desinfectantes? Es parte también del proceso básico de limpieza. Los desinfectantes son sustancias que pueden ser. ¿Qué desinfectantes conocen ustedes? Que usan en la casa. Lisoforo. Lisoforo es desinfectante de acción de contacto. Está muy bien. Yodo no es desinfectante. Yodo es un antiséptico. Acabamos de ver. Usted trapea su cuarto con yodo, millonaria sería, ¿verdad? El cloro, la lavandina, el hipoclorito de sodio. Ahí complementa todo lo que estábamos haciendo en el señor de Nivelle. Acuérdense, para recibirlo yo tengo que tener el ambiente limpio. Usamos amonio cuaternario, que se usa mucho en el COVID, que es por excelencia, y se usa la lavandina. Solamente que la lavandina que utilizamos en la casa es una concentración de 1 al 2%, dependiendo, incluso hay unas que dicen al 4%. La lavandina que utilizamos en quirófano como objeto de desinfección es al 10%. Entonces, ¿qué te da esta posibilidad de la lavandina? Uno, genera gases, también tiene un efecto de desinfección en el ambiente. Y lo segundo, limpia en un tiempo más rápido que la lavandina 1%. Entonces, eso es lo que priorizamos en un ambiente quirúrgico, ¿verdad? La limpieza sea no solamente efectiva, sino rápida. ¿Sí? Entonces, el único problema del desinfectante es que no destruye ciertas esporas bacterianas, ciertos hongos. Entonces, para eso se complementa con todo lo demás. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos de desinfección van a tener una forma de accionar y una composición. Los hay químicos, como hemos dicho, la lavandina, y físicos a través del calor o la radiación. ¿Sí? Entonces, un agente desinfectante, según la FDA, es toda sustancia química capaz de destruir en 10 a 15 minutos, ¿sí? Que es lo que dura más o menos una limpieza de un quirófano, los gérmenes depositados sobre un material inerte, todo nuestro instrumental de trabajo, el piso, las mesas, etcétera, ¿sí? Abarcando no solamente bacterias, sino hongos, virus, todo lo que nos puede producir o favorecer la infección. Estos productos químicos se van a aplicar sobre esa superficie. Bien, entonces eso nos garantiza que empezamos sobre un territorio limpio. ¿Sí? Si ese territorio limpio nosotros entramos con nuestra bota a medio poner, con nuestro barbijo abajo, con nuestro gorro cuando los pelos están apareciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando. Todo el trabajo que han tenido las pobres diputadas chupándose y fumándose toda la lavandina. ¿Sí? Quisiera que esté en un momento ahí las señoras mexicanas dentro de un quirófano, ¿no? Y se van a dar cuenta del gran trabajo que hacen. ¿Sí? Todas esas situaciones las echamos al hombro nosotros. Por eso es que les decía, igual que al otro grupo, ya han empezado su respeto con el paciente. Sean conscientes cuando vamos a empiezan la semana que viene al hospital, cómo tienen que ir al hospital, cómo tienen que cuidarse, su
pijama, por favor, sean lo suficientemente responsables, que ese pijama esté correctamente lavado y correctamente planchado. Y de nada sirve que yo haya hecho todo eso si la mochilita que he ido a la García ayer, he jugado 3 partidos de fútbol, después me ido del dominó y le dejaba colgado ahí en un arbolito, y en esa misma mochilita yo he vendido mi pijama y con eso me voy al hospital. A los chicos que han ido ayer a la práctica, la jefa de docencia les ha reído, que han entrado con mochila, quirófano, y tienen razón. Ustedes tienen sus casilleros que están asignados en el hospital para que dejen sus cosas. ¿Sí? Yo no sabía de los casilleros. Tienen que dejar sus cosas en el casillero y subir con lo indispensable. Mandil, pijama, doblado, planchado dentro de la bolsa, que cierre hermético lo posible. Y listo. La conciencia es ustedes que ese material vaya limpio. ¿Por qué? Porque imagínense, para no sea que se esté operando tu mamá o tu hermana, o tu primo, o un familiar en eso, y es con el pijama sucio, sería la pregunta. ¿Te gustaría que otra persona en tu misma situación haga eso con tu familiar? No, ¿verdad? Entonces, a eso tiene que llegar. Tomen atención a las botas que están vendiendo, son botas pequeñas. Las personas que no se calzan la bota y no les cubra completamente el calzado, cómprense una bota de tela. ¿Sí? Bien. Entonces, todos somos parte de esto para ayudar en cuál es lo principal, evitar las infecciones en el menor porcentaje. Entonces aquí les decía, los compuestos fluorados y las sales de amonio son las que se van a tener la desinfección por contacto. O sea, vamos a poder limpiar una zona, vamos a poder limpiar una mesa con amonio cuaternario o la pinceta que quieran, el desinfectante, el lisofón, si usted se siente feliz y contento con el lisofón, va a poder darle el tiempo de acción y la limpieza. Pero ninguno de estos desinfectantes hacen magia, acuérdense. No es como dice, elimina el 99.9% de las gérmenes, bacterias y hongos. Ya sería hermoso, eliminar el virus de bacterias. Abre la panza, 2 chisguetazos de lisofón, los cerramos y nos vamos a dormir todos y nos ahorramos un montón de dinero. No, todo tiene su fundamento. ¿Sí? Estos desinfectantes en su mayoría son tóxicos. Va a depender de la concentración, el tiempo de exposición que van a tener estos desinfectantes en los diferentes sitios, en diferentes partes. ¿Cómo vamos a elegirlos? Siempre vamos a buscar tiempo, que tengan la mayor capacidad de acción, que tengan una forma rápida, que eviten el sobrecrecimiento bacteriano, que no sean tóxicos, que no coloreen la zona donde se van a aplicar y que sean fáciles de usar. Si existiera este desinfectante, sería el desinfectante ideal, pero como no hay un desinfectante ideal, tenemos que buscar lo que esté más cerca de esto, ¿sí? Imagínense si usted se va a operar una cirugía estética y le ponemos un desinfectante que colorea la piel, pues los hay. Imagínense el mercurio que sales como mapache después de la cirugía con tus ojos en cara roja. ¿Qué haces al cirujano? Prende fuego, ¿cierto? Entonces en esas cosas también hay que pensar. ¿Sí? Todo eso. Bien. Se dice que la desinfección puede ser de 3 tipos: de un valor intermedio, de un valor alto y de un nivel bajo. Esto va a tener relación con el compuesto. Las finalidades van a ser lo más efectivo de acuerdo al sitio donde vamos a accionar. Si yo les tengo que hacer una cirugía compleja, por ejemplo, una cirugía cardiovascular, buscaré que mi desinfección sea de un alto nivel. No voy a gastar dinero para operarle al señor delivery un lunarcito utilizando una desinfección de alto nivel, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son las que se equilibran y la industria nos proporciona la posibilidad de generar una limpieza. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver los diferentes tipos de desinfectantes y las características. El glutaldehído es un líquido que se utiliza para desinfectar los instrumentales quirúrgicos. ¿Sí? Porque tiene un mecanismo de acción, una capacidad de acción
de introducirse hasta el último resquicio del instrumental. ¿Cómo creen que se limpia un instrumental? Si por ejemplo han visto sus pinzas una pinza anatómica nada más, ¿se acuerdan de las pinzas anatómicas? En una parte tiene esto para favorecer el agarre del tejido, ¿verdad? Sus estrías. ¿Ustedes creen que dentro de una cirugía, el hecho de agarrar un tejido microscópicamente no tenemos restos de ese tejido en esa pinza? Si yo ese tejido lo usaría en otra persona, ¿qué creen que genere? Después de un proceso de esterilización, vamos a decir, ¿qué podría generar? ¿Qué pasa si tienes algo en tu cuerpo que no es tu rechazo, reacciones alérgicas? Por eso es que se han diseñado, ¿sí?, ciertos agentes como este u otros agentes enzimáticos que limpian en la forma más correcta. Pero para eso, la instrumentadora o la enfermera que lava el material tiene que hacer un cepillado pequeño pero correcto, ¿sí? Pues todo a favor de que el material que vamos a usar sea lo más estéril posible. El hipoclorito de sodio, que la lavandina al 1%, como lo que tienen en la casa, es otro antiséptico, otro desinfectante para los instrumentales, para las sillas, para la mesa donde vamos a armar y vamos a destinar nuestro instrumental, etc. ¿Sí? El formaldehído es parte, es un derivado del formol. El fosforo ahora no se utiliza, antes se utilizaba muchísimo. El problema es la toxicidad que genera los gases que liberan del ambiente. ¿Sí? Si alguien ha olido formol, pues lo huele en el anfiteatro, bueno, hay lo mismo que en pastillas. ¿Qué se hacía? Se colocaba una cama de pastillas, 2 o 3 gases arriba, todo dentro de un tupper, y ponías el instrumental, los guantes, las ondas y los cerrabas. El gas que generaban esas pastillas generaba un proceso de desinfección, ¿sí? Pero ese resto de esa evaporación del formol generaba partículas que son muy tóxicas, que generan reacciones en la piel de ese paciente. Pero dependiendo de la causa se podría llegar a utilizar. No se olviden que podemos tener el desinfectante ideal, pero no está al alcance de nuestra economía, ¿sí? Entonces, ahí se complejizan las situaciones. Hay otros desinfectantes que no los tenemos a mano, pero se pueden utilizar para otros instrumentales de mayor precisión y ser más delicados. Lo importante es que tienen el mismo mecanismo de acción. Este Cydex que se utiliza para el equipo de laparoscopía. En 15 minutos tenemos un instrumental estéril y podemos maximizar el uso de ese material para hacer, en lugar de 2 cirugías al día, podemos hacer hasta 4. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante para prevenir las infecciones, dar una mayor seguridad al paciente, y eso va a aumentar nuestra calidad de atención. Ustedes van a hacer la contratación, que van a trabajar en base a las normas de calidad. Ya se está implementando eso en nuestro medio. Ustedes van a tener que potenciar, esa va a ser su diferencia. Entonces, no puede haber calidad sin prevención y sin seguridad. La esterilización. La diferencia de la esterilización, ¿qué es? Es destruir o eliminar una superficie, ¿sí?, o el interior de algunos materiales de toda vida microbiana, pues en las formas esporuladas que no se conseguían destruirlas con los materiales líquidos a través de medios eminentemente físicos, ¿sí?, como el calor y la radiación. Entonces, con la esterilización vamos a completar nuestro accionar, vamos a sellar con broche de oro todo nuestro proceso para preparar la cirugía. Los medios físicos, que son los más comunes y más baratos, que son los que más utilizamos, son con el calor seco y el calor húmedo a través de los hornos. La humedad se llama autoclave. ¿Cómo actúa? Y sí, son hornos herméticas, donde el calor y la combustión depriva de oxígeno a esos gérmenes o a la ropa que está conteniendo esos gérmenes, ¿sí? Y ahí la presión hace que se queden sin oxígeno, no en una herida.
Estos hornos tienen esa capacidad. Entonces, al aumentar la temperatura, quedarse sin oxígeno, esos materiales hace que se genere su esterilización. El calor húmedo tiene ese mismo componente, pero en base a calentar el agua, también en un componente cerrado, y ahí se produce también la esterilización. Después existen radiaciones gamma, beta, ultravioleta, eso puede generar en pequeños instrumentos. Como les contaba en el grupo anterior, esa generación no lo ha visto. ¿Cómo esterilizaban los peluqueros el material antiguamente, pues en tiempo? Si usted iba a la peluquería y decía, voy a entregar mi pelito hermoso, que ha crecido hace 8 años, a usted, no sé si la señora que venía antes tenía piojos, ¿verdad? Que hace años el piojo era pues, un humano. Entonces, ¿cómo esterilizaban? ¿Qué? Agua ahí bien. Sí, algunos, pero hay algo más fácil. Quemado. ¿No han visto eso? Las perfumeras, esas que las llamaban, agarraban sus peinecitos que eran de acero inoxidable, sus tijeritas y lo prendía fuego. O lo ponía en una bandejita y lo tiraba así, le echaban alcohol, fuego. Y eso generaba un proceso de limpieza y esterilización. Y ahora que van los peluqueros que están de moda, ¿no? Las barberías y esas cosas que tienen ese cosito dando vueltas, ¿cómo esterilizan su material? ¿O usted está seguro que no se va a contagiar nada de una tijera? No solamente piojos, hay un montón de hongos que nos podemos contagiar en la peluquería. Los señores colombianos que son tan completos, van a las peluquerías y barberías cada 20 días, ¿cómo están seguros que su material está estéril? Se me ha puesto a pensar, todavía han visto que hay unos hornitos que tienen así como una luz violeta. Sí, Es eso una sí, pues supuesta radiación con luces ultravioletas que generan una pseudo limpieza, pero son unos muy comerciales. Entonces, todos estos medios hacen que nuestro material esté limpio. Y los medios químicos que hemos visto ya son sustancias químicas que actúan en la esterilización de un material. Ningún material sirve, ningún material va a conseguir esterilidad si no ha sido previamente limpio. ¿Sí? No se ha conseguido la limpieza completa, que no existan restos. Esas son las estufas, las en calor húmedo, calor seco y la radiación, son los procesos físicos. Calor húmedo lo vamos a ver, que se conoce como autoclave, son unos hornos donde ingresan el material correctamente preparado, correctamente dentro de los empaques, de acuerdo si es instrumental, o hay unas formas que nos llaman empaquetamientos a través de para ver la presión, son 2 sábanas normales, que son campos normales, donde ahí está contenido todo lo que es el equipamiento en relación a ropa, los insumos quirúrgicos. ¿Sí? El problema de estos materiales es que de acuerdo a su temperatura va a esterilizar en más o menor tiempo. Nosotros los tenemos que usar porque son las formas de esterilización más baratas, ¿sí? Pero tenemos que tener muchos equipos para poder conseguir, por ejemplo, una rutina de 4 cirugías programadas por día en un quirófano, por 5, 20 cirugías. Tenemos que tener 20 equipos completos que entran 4 por horno. Entonces ahí, en otros lugares, tienen equipos más rápidos para tener mayores, pero cuando sacas algo caliente, tienen un tiempo de ventilación, no lo puedes forzar. Entonces, ese es el inconveniente que tienen estos los procesos de esterilización con calor húmedo, conocidos como autoclave. Para nosotros es el medio que podemos conseguir la esterilidad de los más seguros que tenemos. ¿Sí? Bien. Estos son los hornos de autoclave. Fíjense, no es todo, entra toda la ropa en todo esto, sino que es el proceso, la máquina de producción, etc. Es algo muy grande. Después tenemos los
calor seco o pineles, que eso lo que hacen también es deshidratar a las bacterias, y el calor y la presión derivan de oxígeno y también producen la esterilización. La diferencia del calor húmedo y el calor seco para esterilizar es que algunos materiales ¿sí? pueden ingresar en el calor seco, pero tienen que ser por lo menos de acero inoxidable. Imagínense, como les decía, una lapicera dentro de uno de estos procesos de esterilización. ¿Creen que se pueda esterilizar una lapicerita normal? Se destruye esa. Entonces, por eso cada material tiene su indicación. Hay otros medios de acción, por ejemplo el plasma, el óxido que esteriliza gas, que son hechos para materiales tan delicados o más delicados que una lapicera común. ¿Sí? Las radiaciones también actúan por calor, destruyendo a la bacteria a través de su membrana celular. Son poco utilizados por el hecho de que nosotros en los hospitales necesitamos esterilizadores para que nos ayuden a sacar el volumen. No necesitamos que nos esterilicen solamente en calidad, sino necesitamos un volumen de trabajo. Cuando vean la central de esterilización, van a ver cómo trabajan esas señoras. Cómo cada pincita tiene que estar ordenada dentro de una caja. Todas esas situaciones. La radiación ultravioleta es lo que les decía, ¿sí? También puede generar una desinfección y una esterilización de ciertos virus y bacterias. Son pinzas pequeñas, va a depender de la calidad y el tipo de luz que se utilice y el tipo de vida útil que tenga esto. No es lo mismo tener un esterilizador nuevo con cierta intensidad de radiación que un esterilizador viejo donde su lámpara ya está básicamente agotada. Muchas de estas se utilizan, como dice ahí, en la campana de flujo laminar. La campana de flujo laminar es como cualquiera de estas pantallas lumínicas que están próximas a un área de trabajo. Eso genera no una desinfección, no mata, sino separa los componentes del ambiente para que se genere un campo de trabajo. Ahí en esas campanas de flujo laminar se prepara, por ejemplo, la nutrición que va directamente a la vena, ¿sí? Donde yo tengo componentes estériles y lo mezclo, lo pongo en una bolsita para que después se le administre a través de la vena a un paciente para no contaminar. También eso necesita esterilizar. Si yo metería componentes en su sangre, que es peor, directamente dentro del paciente, ¿sí? Son en los lugares o sitios que se utilizan estos tipos de esterilizadores. El óxido de etileno, este óxido de etileno es el que se usa para esterilizar materiales tan delicados como una lapicera. El problema de esto, que esteriliza a través de un gas y presión dentro de un horno, es que ese gas tiene que salir del artefacto y tarda en ventilarse por lo menos entre 12 y 24 horas. Entonces, hay cierto material que tendríamos que esterilizar aquí para conservarlo, pero no podemos. El ultraldehído es el que les había mencionado, es un líquido en el cual se utiliza para desinfectar, por ejemplo, los endoscopios, por ejemplo, parte del instrumental de cirugía laparoscópica. Entonces, eso es un antiséptico muy utilizado en nuestro medio. El agua oxigenada se utiliza en algunas cosas, pero no es uno de los mejores componentes de esterilización. Pero se tiene que utilizar el agua oxigenada, por ejemplo, en materiales que han sido expuestos a un paciente que podría tener una gangrena. Entonces, ese material que estaba expuesto a un germen gran negativo va a requerir ser esterilizado con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno a distintas temperaturas y concentraciones. Lo más importante que ustedes tienen que ir entendiendo de esto es que todas estas disponibilidades, todos estos recursos están disponibles para favorecer a lo que estamos buscando, evitar las emociones en el paciente. ¿Sí? Van a ver que cada lugar va a tener una forma de preparar su material y según su naturaleza lo van a ir distribuyendo en diferentes partes. Es el instrumental que es de acero inoxidable puro, los materiales plásticos y delicados, la ropa quirúrgica, etc.
metal, los tambores para contener gasas, etcétera, para que todo nuestro material sea seguro. Van a ver que hasta la toallita mínima que les dan para sacarse las manos sea estéril. ¿Sí? Para esto hay protocolos que tenemos que respetar para evitar estas enfermedades o infecciones nosocomiales, en base a un control, en base a las medidas preventivas y en base al uso correcto de los antisépticos. Nada de esto es factible, como les vuelvo a repetir, si nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Sí? Que consiste en el lavado de manos, el lavado de manos quirúrgico y nuestras medidas de protección. Ahí no solamente entra en juego nuestro paciente, sino nosotros. Las medidas de protección, hemos dicho, los guantes, las mascarillas y los gorros, las barbas quirúrgicas. Para mí, las gafas protectoras que son fundamentales. ¿Sí? Les desafío, si alguna vez se cambia una cirugía, que se pongan sus gafas, si no usan gafas, después de la cirugía se saquen las gafas, agarren una lupa y vean todas las partículas que están pegadas en el vidrio. Van a ver todo lo que llega a nuestros ojos, ¿sí? Porque todo se implica, cortar con un bisturí eléctrico genera una radiación térmica que los tejidos se dispersan. Entonces son situaciones que las podemos evitar. Una de las principales formas de contagio de enfermedades infecto-contagiosas es el ingreso a través de las conjuntivas. ¿Sí? También es importante no solamente tener y generar la esterilidad de nuestro ambiente, de nuestro paciente, sino todo lo sucio y contaminado se lo tiene que sacar, porque eso también, ¿de qué me sirve sacar, hacer una amputación de una pierna que está totalmente podrida, llena de gérmenes, si esa pierna después la voy a sacar como un bebé por el sitio de circulación normal del quirófano cuando estoy contaminando? Por eso vamos a ver que existen formas de circular en un quirófano, ¿sí? Y el cumplimiento de las normas internacionales que nos dan las reglas de las normas ISO y las recomendaciones de la OMS para nuestro territorio son algo que se debe cumplir. Entonces, tenemos que accionar con nuestro enfermo para nosotros, lavándonos las manos antes y después de las manipulaciones que podamos tener, con el uso del antiséptico y la técnica correcta, el uso de las barreras para favorecer esa protección y el control de las infecciones cumpliendo los protocolos destinados a cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que podamos tener una disminución de las infecciones, vamos a tener una mejor protección personal, etc. ¿Alguna duda? Las platinas con el ciclo distinto. ¿Cómo? Perdón, no Las platinas. Llevan en un proceso de desinfección. ¿Qué son las platinas? Las prótesis, no, dependiendo de la prótesis, tiene que tener, y a dónde está destinada la prótesis, tiene que tener esterilizaciones diferentes. Pero sí, tiene que tener cuidados, lavados, etc. Porque la prótesis es un material que vos vas a dejar en contacto con el enfermo. No puedes no esterilizarlas. Además, las prótesis, cuando colocas una prótesis, tienes que aislar el ambiente, que es lo que vamos a ver ahora. No puedes poner una prótesis en un quirófano normal. ¿Sí? No vamos a ver. Vamos a empezar a mover en un ambiente quirúrgico, por eso tenemos que saber cómo, dónde y la forma. ¿Es el resultado simple o fácil de entrar a un quirófano? Los tres. A la luz. No, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué estamos haciendo. A veces nos paramos y estamos en plena área de circulación, ¿verdad? No tocarlo verde. ¿Eh? No tocarlo verde. No tocarlo verde, pero lamentablemente se acabó la verde y te ha puesto ropa azul. A la macana. ¿Sí? Bien. Nuestra temática de día 6 son los ambientes quirúrgicos que vamos a hablar. Tenemos que darles a ustedes el conocimiento para que empiecen a desarrollar ustedes su experiencia de caminar y moverse en un ambiente quirúrgico para no contaminar, para no dañar
¿sí? Entonces vamos a entender y movernos dentro de las unidades de intervención quirúrgica, dentro del bloque quirúrgico que es el quirófano propiamente dicho, qué sectores tiene el quirófano, dónde podemos entrar con ropa de calle, dónde tenemos que entrar con ropa estéril, dónde podemos sacar la mascarilla, dónde no, etcétera, etcétera. Y dónde no circular para no contaminarnos nosotros, ¿sí? Entonces, todo ambiente quirúrgico, aunque no lo parezca, es un espacio diseñado y acondicionado para garantizar la seguridad del paciente y la eficiencia del equipo médico durante las intervenciones quirúrgicas. Todo el quirófano tiene un fundamento, porque está en ese lugar, también lo tiene, por el tipo de uso, etcétera, que van a empezar a ver, visto cuando han entrado a ver al bebé. Todo tenía su lugar, todo tenía su orden, porque todo cumple el protocolo y la disposición. ¿Sí? Si yo vengo con un bebé y me encuentro que David, en vez de dejar la toma de oxígeno a la derecha, la ha puesto atrás de la puerta, ¿qué pasa con ese bebé? Imagínense si tengo que darle la vuelta para darle la máscara de oxígeno y el bebé está aquí. Si se me cae, todo tiene una disposición, por eso hay que cumplir las normas y protocolos. Entonces, el conocimiento de esto va a ser muy importante, porque no solamente nos va a hacer que nosotros prevengamos las infecciones, sino que también va a hacer que nuestro desempeño dentro del ambiente sea el mejor. ¿Ha sido fácil colocarse los guantes? No, ¿no es cierto? Parece una pavada, pero no lo es. Encima, los guantes no solamente dependen de tu técnica, dependen si tu mano está seca. Tu mano está transpirada, los nervios, anda a colocarte los guantes. ¿Sí? Entonces, por eso todo esto va a tener relevancia en lo que accionemos. Y para el ser humano, obviamente, no solamente nuestra forma de trabajar, sino se convierte en el cuidado que le vamos a dar a nuestra casa. Nosotros vivimos ahí, nos desenvolvemos ahí y nos ensuciamos ahí. Entonces no tenemos que contaminarnos. Las unidades de internación en cirugía van a ser las áreas destinadas para que el paciente curse su enfermedad pre-cirugía y la post-cirugía, ¿sí? Entonces, si yo necesito un espacio donde quedar internado en ese lugar, tengo que buscar que tenga las condiciones, desde el punto de vista del médico y desde el punto de vista del paciente. Desde el punto de vista médico, que ahí tiene que empezar a meter su cabeza ya en el monitoreo continuo del estado del paciente, ver su frecuencia respiratoria, ya eso depende de ustedes, yo no se los puedo dar, eso es lo que les tienen que hacer, empezar a ver cómo se comporta, cómo eran los bebés que estaban saliendo de la segunda cirugía, cómo respiraba, cómo estaba cubierto, qué tenía, ¿se acuerdan? Entonces todo eso ya es parte de ustedes, la taquicardia que tienen que desarrollar ustedes como estudiantes de medicina. El control de las infecciones está supervisado en estas áreas, las condiciones que permitan una pronta recuperación después de la cirugía, condiciones, ambiente, ¿no es cierto?, calefacción, todo lo que podríamos hacer, cubrir al bebé, no dejarlo botado de ahí para ir pobrecito, ¿sí? Todo eso ustedes lleguen a quirófano y miren los monitores, empiecen a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué ahora está de color verde y en 5 segundos ha cambiado, se ha puesto de color rojo? ¿Por qué está de color azul? ¿Por qué de ser una línea con trazado ahora se ha vuelto plana? ¿Qué depende de la monitorización de ese niño? Todo tiene que empezar a preguntar. ¿Cuántas cosas nuevas has visto en quirófano? Todas las cosas. Pregúntenle qué ha sentido cuando se ha puesto a ventilar a un niño. ¿Estabas preparada para eso? No, ¿verdad? ¿Pero te gustaba hacerlo? Me han dado la máscara, me anestesió los ting y ella no sabía qué hacer, no sabía cómo se agarraba. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. No le tengan miedo. Ahora, que a los que les guste o no les guste, los procedimientos básicos lo van a tener que hacer para que ustedes en su momento sepan reaccionar a una situación de urgencia, sepan ventilar al paciente. No los voy a sacar 5 años, los iban a aprender cómo van a poder salvar la vida a un paciente. Ventilando solamente. Y no es fácil.
hasta que cansas de sostener una máscara de plástico. Si no haces la manera adecuada. Bien, entonces todo esto nosotros tenemos que pensar en el paciente, con qué recursos vamos a contar a través del equipamiento y los espacios de recuperación. Obviamente para el paciente todo tiene que estar pensado, todo ya está diseñado. El equipamiento especializado en el hospital casi contamos con todo, gracias a Dios, pero también lo tenemos que cuidar. Y los espacios de recuperación lamentablemente es mucho gran déficit, porque no tenemos infraestructura, no tenemos la calidad de la infraestructura. Si alguien está operado, no le gustaría salir pues, a una sala donde hay una gotera y tienes que hacer a un lado la cabeza para que caiga, ¿no es cierto? Todas estas han visto cómo está, el piso está destruido, no son medidas nuestras, pero ahí van a trabajar, ahí se van a desenvolver. Si tienen la suerte de irse a otros lugares, estar en los hospitales, pues gigantes y con todo, cuando vuelvan, adáptense a nuestra realidad que no va a cambiar en muchos años, solo que ustedes en el momento van a poderlo cambiar. Pero como ven, viene a la mano la política, nos tiene unidos en esto. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a llegar a un quirófano, les decía, entro a operar a las 6 de la mañana, de hecho que nos vemos 6:50, no puedo salir del quirófano a recibirlos ustedes, a lo sumo antes de salir o antes de entrar les mandaré un mensaje. Hoy en día despierten, suben al quirófano y entran. ¿Qué van a encontrarse con lo primero? La recepción de pacientes. ¿Sí? La recepción de pacientes es un área de admisión donde va a estar la preparación inicial. Abriendo la puerta del quirófano es lo primero que se pueden empezar a encontrar. Después está ahí el área de los vestuarios, la recepción. Y el área de los vestuarios es la zona que, digamos, admite una contaminación externa. Ustedes no van a requerir colocarse todavía su pijama o utilizar botas, porque todavía es un área de tráfico y es un área sucia. La sala preanestésica está paralelo a esto, que es donde se prepara al paciente antes de la cirugía. Y desde ahí empieza, vamos a determinar las zonas ahora que corresponden. Empiezan los quirófanos o los espacios estériles de circulación, ¿sí? Y la sala de recuperación post-anestésica es por donde va a salir el paciente o lo vamos a acompañar nosotros. Entonces, fíjense la variedad de espacios con los cuales nos vamos a encontrar. Hay que estar atentos para ver las líneas de demarcación que permiten usar la sala estéril de la sala no estéril, ¿no es cierto? Ustedes han entrado, cuando han salido, no conocían qué y cómo salir, ¿verdad? Para que vean, no es, pero eso lo tenemos que entender. No es fácil, es muy distinto, pero si cumplimos ciertas normas, va a ser súper fácil entender eso. Por eso es que ya está en condiciones de ir a quirófano. Que les guste o no les guste, no es obligatorio, pero sí lo básico. ¿Qué es un quirófano? Obviamente es un espacio hospitalario, ¿sí? Donde no solo se opera, ¿listo? Se hace anestesia. ¿Alguna vez se han imaginado que la anestesia era tan compleja? No, ¿verdad? La anestesia tiene muchas partes y tiene la sala de recuperación, la sala de recepción, etc. Entonces todos asociamos o tenemos la idea de que el quirófano solamente es para operar. No. El quirófano es donde el paciente se prepara, donde el paciente se recibe, donde el paciente se opera, o sea, es donde el paciente vuelve a salir con dirección a la sala previa a la recuperación. Por eso que el quirófano es una unidad de trabajo, no es una mesita con luces. Es una unidad de trabajo que siempre tiene que estar separada del resto del hospital, en el aspecto de que esta unidad tiene que tener su autonomía de funcionamiento para evitar la transmisión de enfermedades o de infecciones. Entonces, imagínense si yo viviera dentro de un quirófano, la unidad de terapia intensiva. Yo no sería sucio, contaminado todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un fundamento que está diseñado para estar separado como unidad sólida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene un quirófano? Básicamente, una mesa de anestesia puede ser de ultra, de máxima tecnología, etc., pero una mesa de donde va a estar el paciente, una mesa de operaciones, un sistema de anestesia, un equipo de anestesia con monitorización de signos vitales, las luces del quirófano
todos los insumos o los materiales, que es lo que más tenemos que cuidar de no tocar ni contaminar. ¿Sí? Entonces, en un quirófano van a ver que existe una zona estéril que está lo más cerca del enfermo, como les decía a los chicos, lo verde no se toca. Y lamentablemente es lo que menos atención le prestamos, sobre todo con nuestra espalda. ¿Sí? La circulación del personal y del paciente. Nosotros, por falta de experiencia, entorpecemos esta circulación justo como si estaríamos mandaditos, vamos a dar al medio, ¿no es cierto?, entre la camilla y el paciente. Vamos a cambiar eso. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Y tenemos que cumplir las normas de circulación. Entonces, tienen que entender, les decía a los del otro grupo, fíjense antes de ir a su práctica, las botas, los gorros, el abrigo, pijama. Es muy importante porque si no cumplimos con las normas, nosotros estamos siendo un factor para que haya infección. ¿Cómo funciona? Y van a empezar a ver todo quirófano cuando recibe un paciente tiene que adoptar los protocolos. Los protocolos que hacen, unifican los conceptos, porque cada uno tiene una forma de pensar y una forma de accionar diferente, como cuando les he puesto el ejemplo del cepillado de los dientes, ¿se acuerdan? Cada uno hace a su forma, pero si existe una forma, un protocolo establecido, lo tenemos que cumplir. ¿Qué pasa en un quirófano? Cuando estamos ya dentro, tenemos que certificar que se genere y se haga la lista de verificación con la confirmación de la identidad del procedimiento y del paciente. ¿Sí? A don Juan lo iban a amputar y a don Pedro le iban a operar de la hernia. Resultó que a don Pedro le pasaba la sala de amputación y a don Juan le querían operar la hernia que no tenía. ¿Creen que no pasa eso? Pasa. ¿Sí? Entonces, eso como responsables nosotros tenemos que hacer. Ir al lugar, verificar, aunque ya lo sepas, aunque sea tu tío que se está operando y no se está operando, tienes que verificar la lista. No es parte del accionar médico, pero es parte del accionar del ejercicio del estudiante de medicina. La esterilización, las instrumentadoras verifican esto y que exista. Así como ustedes están estudiando medicina, hay gente que está estudiando instrumentación. Entonces, todo eso lo tenemos que verificar. Que la alumna de instrumentación se coloque correctamente en el lugar. Que la alumna de instrumentación abra correctamente el paquete. ¿Sí? Pues para que vean, es muy grande. La gestión de los residuos es eliminar todo lo sucio y contaminado del quirófano por su vía de circulación. Entonces, estas tres cosas son fundamentales dentro del funcionamiento del quirófano, porque si se alteran o se cambian, no sirve de nada el esfuerzo anterior, no sirve de nada la medida 5 con la clase de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. ¿Sí? Cuando ingresen al quirófano, siempre va a haber las normas que vamos a empezar a aprender, y cuando circulen en un quirófano vamos a ver qué son las estériles y no estériles, donde podemos estar de acuerdo a la función que estemos desarrollando en ese momento. Todo en determinado momento se hace, el área estéril se hace mucho más amplia y cuando ya la cirugía se concentra en los pasos específicos se hace más chico. ¿O no es así, chicos? Que primero estaban pegados así en la puerta y después cuando ya hemos armado el campo, hemos preparado al paciente, ustedes básicamente estaban arriba nuestro, ¿verdad? Entonces, si cumplimos los pasos, vamos a hacer que las cosas salgan bien. Entonces, acuérdense, cuando ingresen al paciente van a tener la oportunidad de ver que la enfermera verifica la identidad. Lo segundo es, van a verificar que el paciente tenga el aseo correcto en una cirugía programada, obviamente. ¿Sí? Van a ver que el paciente no venga con su camiseta de Boca dentro del quirófano, que viene con un material del hospital, como han entrado a sus niños, ¿verdad? Con sus platitas. Se va a proceder a la canalización de acuerdo al protocolo que se establezca y la monitorización. Entonces, ¿dónde van a accionar ustedes? Acostúmbrense a ver que están presentes en la identidad y en la monitorización. ¿Cómo van a ir controlando a sus pacientes? Si está o está grave, con los monitores. Cuando ingresen al quirófano, vean, escuchen los monitores. ¿Sí?
Podrían llevarse un estetoscopio cada 3 alumnos, sería interesante, o podrían llevarse un estetoscopio cada uno. El problema de llevarse un estetoscopio cada uno es que se les va a caer, entonces teniendo uno solo, es mucho más fácil poder auscultar al paciente. Todavía no saben auscultar, pero se van a hacer el oído con eso. Bien. ¿Cómo clasificamos los quirófanos? Quirófanos generales, quirófanos especializados, quirófanos de emergencia y quirófanos de cirugía experimental. Eso va a ser de acuerdo al tipo de cirugía. Los generales con los que eventualmente vamos a ingresar, que se llaman polivalentes, porque se operan muchas especialidades, muchas enfermedades. ¿Sí? Los quirófanos especializados son los de cirugía completa o de alta complejidad, donde ya existen no solamente el material, sino los insumos especializados. Por eso puede hacer cirugía cardíaca, trasplantes, neurocirugía o algún tipo muy especial de cirugía ortopédica. La cirugía de emergencia se utilizan los quirófanos de emergencia, donde solamente buscamos salvar la vida al paciente y estabilizarlo. Que puede haber quirófanos en la guardia, en algunos sectores del hospital, etc. Y la cirugía experimental son los quirófanos que tienen ustedes aquí, que no es un quirófano propiamente dicho, pero es una sala adaptada a lo que tienen. Esos son lugares de experimentación. Falta para que sea un quirófano, obviamente, una máquina de anestesia, ¿sí? Puede haber experimentación animal, pero si hacemos simulación, vamos a tratar de convertir ese espacio en un quirófano, que va a ser donde vamos a practicar a partir del viernes que viene. ¿Sí? Ya según la tecnología, tenemos A, B y C. El C es el más básico, es el que se empiezan ambulatorios. El B son los quirófanos convencionales, donde se operan la mayor parte de las cirugías, y el A es el quirófano de alta tecnología. Esto está solamente en los libros. El San Juan de Dios tiene 30 cirugías por día con 5 quirófanos. O sea, se opera todo lo que se puede. ¿Sí? Lo único que se verifica es que tratar de dar, según el paciente, la complejidad del quirófano que existe. No podemos operar un recién nacido en un quirófano básico. No podemos. Bien, entonces esto está en las normas, está en el texto, pero en su experiencia se van a ir dando cuenta que todo lo tenemos que adaptar y mover, pero sí lo tenemos que conocer. Ahora, cuando entramos a un quirófano, ¿dónde empieza el quirófano? ¿Dónde empieza el quirófano? Desde la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la ciudad. Exactamente. Eso se llama zona negra. Es lo que ustedes están entrando y ven cartel prohibido de ingreso. Quirófano. Desde ahí empezamos. Desde el momento en que ustedes ingresen y abran esa puerta para ahí empezó el quirófano. En la zona negra está determinada por las directrices de la Organización Mundial de la Salud. La zona negra va a ser el área de acceso restringido, no a nosotros que somos parte del hospital, sino a público en general. ¿Sí? Esa zona negra se van a encontrar con los administrativos. Cuando entren lo van a ver al camillero sentado ahí. A la mano derecha van a ver dónde nos dan nuestros pijamas, dónde nos dan nuestros amigos, la secretaría, donde tienen que hacer los procedimientos que hacen de esta unidad, ¿no es cierto? No solamente es un quirófano. En esta área negra, ¿sí? Van a encontrar todo lo que son los vestuarios, todo lo que son los depósitos de materiales, etcétera, etcétera. Ahí vamos a poder circular tal cual ingresamos de la calle. ¿Sí? Zona negra. La zona gris, la segunda zona a la cual nosotros vamos a ingresar. Esta zona es donde nosotros vamos a empezar a transformar ya nuestro accionar. ¿Sí? Es donde vamos a encontrar los lugares de la anestesia, los lavados, los campos donde van a tener la gente de transfusión, donde ya para ingresar a esta zona negra vamos a tener que vestir y protegernos de la manera adecuada para empezar nuestra circulación dentro de ese quirófano. La zona blanca ya es la zona estéril, donde básicamente estamos en el quirófano asignado al lado de la mesa de operaciones. El quirófano designado para el enfermo. Esa es la zona blanca, donde ahí vamos a tener mayores cuidados, ¿sí?
¿sí? Donde obviamente, como es un quirófano, va a tener sus medidas, sus diseños, sus especificaciones. Van a ver las luces, la mesa de anestesia, van a ver la mesa quirúrgica, la mesa de instrumentación, etc. Y existe la zona de restricción, que se llama, que son lugares en los cuales no vamos a poder ingresar. ¿Por qué? O está muy infectado, con enfermedad con la que se puede estar operando, y vamos a tener que entrar con otro tipo de medidas, o se está operando una prótesis, algo que se tiene que implementar en el paciente que necesita cierta preparación y necesita cierto número de personas. Entonces, van a encontrarse con carteles que dicen prohibido el ingreso, prótesis, prohibido el ingreso, zona sucia, o ha habido una gran contaminación, no van a poder pasar por el sector de quirófano. Entonces, son las zonas de restricción. ¿Sí? Este es un resumen. Vamos, como decía su compañero, ahí empieza el quirófano, donde dice no entre. De ahí cambia nuestro pensar, cambia nuestro accionar. El lavado de manos, que ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos dicho, lo importante es que este lavado de manos tenga la duración y el método correcto. Se ha dicho, yo no me caso con ninguna técnica porque se van a encontrar con gente que te va a decir, nosotros lo hacemos así, lo van a tener que hacer así. Pero de nada sirve hacer una u otra cosa si ustedes lo hacen mal. La base para que les quede en su cabeza, primero merecemos las manos, sacándolos de todo, cosas, restos de lo que podemos traer de la calle, cremas, perfumes, tierra, etc. Frotamos desde las uñas, los dedos, entre dedos, las palmas, los dorsos, hasta la línea del codo. ¿Sí? ¿Con qué enjuagamos? Con agua. ¿Ha sido fácil enjuagarse? No, Se queda, ¿verdad? ¿Ha sido fácil lavarse? sí, tienes que seguir los pasos, digamos. Tienes que seguir los pasos, pero con el miedo que uno tiene es fácil. No, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Practicar. Es la única forma. ¿Sí? Entonces, como les decía, todas las técnicas necesitan una realización correcta, porque el lavado de manos lo que va a hacer es evitar las infecciones en el paciente. Lo vamos a repetir hasta el cansancio. Se los voy a preguntar en el examen hasta el cansancio. ¿Sí? Algunos lugares van a encontrar, o en la literatura van a ver, que dice que hay otras zonas de delimitación del quirófano que son mucho más amplias, ya no son las relacionadas con la zona blanca, gris o negra, sino que van a decir sin límite de acceso. Esta zona sin límite de acceso es cuando separamos la puerta que decía Miguel hacia el ingreso quirófano. Lo que no puede ingresar el público, eso es la zona sin límite de acceso. La zona de intercambios, donde están los pasajes de los pacientes y los vestuarios, y la zona de acceso semi-limitado, es la que dice que estás entrando a una zona donde los cuidados tienen que ser máximos y ya tienes que tener la ropa específica para entrar los calzados, las botas, etc. La vestimenta, los equipos de protección personal que vamos a ir preparándonos y vamos a aprender, obviamente tiene que ser estéril, en el ámbito quirúrgico, lo más cómoda posible y diseñada para evitar la contaminación, no solamente nuestra, que es la más importante, sino la del paciente. La colocación es muy importante, tanto colocarse como sabérselo sacar. ¿Sí? Ya para el viernes que viene tienen que empezar a buscar y comprarse su camisolín, sus guantes de examinación, sus guantes estériles, su gorro, su barbijo y sus botas. Tienen que trabajar con eso. Vamos a empezar a enseñarles todo cómo se pone. ¿Vas a sacarse los guantes, no, Luz? Se pegan. Imagínate si hubiera estéril sangre. ¿Sí? La forma correcta, colocando el gorro, mascarilla, bata y guantes, dependiendo de la cirugía. Lo básico es esto: en la cirugía compleja, una cirugía muy contaminada o una cirugía de HIV o hepatitis, tenemos que usar el doble de todo esto. Y todo lo doble tiene una forma y un mecanismo de colocado y de sacado. ¿Sí? Yo a los equipos les sugiero siempre, de acuerdo al tipo de cirugía, el uso de mascarillas específicas, tengan guantes especiales para los que sean estériles, que no estén
Y guantes de examinación normales para que aprendan, pues, pero lo que no debe faltar cuando estén dentro del procedimiento son las gafas de protección. Si las personas usan lentes, usen las esas. Solamente que tengan en cuenta que después del uso, después de llegar a hacer un procedimiento, tienen que hacer una limpieza correcta. Eso es su equipo de protección personal. ¿Sí? Entonces, la seguridad jurídica es algo que nos va a proporcionar los conocimientos para el éxito de la cirugía y para que se desempeñen en este ambiente. Conocimiento de estos ambientes y la práctica. No se sientan mal, aunque sí, todo se desarrolla con práctica. Todo lo vamos a repetir. ¿Sí? Es importante para que ustedes adquieran esa destreza y seguridad, aunque no quieran ser cirujanos. Si quieren ser pediatras, el día de mañana van a tener que entrar a un quirófano para recibir un recién nacido. Todo tienen que entender. Cuando hagan medicina interna, si deciden, se van a tener que aprender a colocar un equipo de protección personal para hacer una función lumbar en la meningitis. O sea, todo esto va a pasar. Se van a tener que aprender a lavar las manos para cuidarse de ustedes mismos. Por eso tenemos que desarrollar eso. ¿Sí? La relevancia para su desempeño en el futuro de los colegas. Una duda. Ya está acabado acá. Con moderación. Y la feliz hay que equilibrar ambos puntos, la felicidad y la responsabilidad. ¿Sí? Y desde la próxima clase, a partir del viernes, práctica que no venga, práctica que pierda. Ya me conocen, las cosas se las explico claramente. Entonces no vengan a llorar, que yo no podía, pero se queda, le traen su mano amputada para que les ponga la licencia, si no queda mano amputada, la madre. Tenemos poco tiempo en avance para tratar de llegar a lo que les había dicho, a los 3 talleres de trauma que les van a beneficiar muchísimo. Entonces no nos atrasemos. Las prácticas con una danza no es algo difícil. Y va a ser su nota, es para ustedes. ¿Sí?